Listo, ya en proceso de grabación la prédica, vamos a dar inicio a nuestro mensaje. Eh, esta noche pues voy a estar compartiendo una palabra. Los invito a que tengan sus Biblias. Hoy me parece importante de pronto que me acompañen un poco a seguir un par de pasajes, principalmente los que están en Mateo. Yo les voy diciendo cuáles vamos siguiendo y cuáles de pronto yo los leo directamente desde acá. Entonces, este es un mensaje para los discípulos de Jesús. Básicamente es el título del mensaje de hoy. Muchos estudiosos, como lo hemos venido aprendiendo también con la pastora en los seminarios, dicen que el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para el público judío. Por lo que desde los primeros incluso versículos de Mateo nos inicia compartiendo sobre la genealogía de Jesús y constantemente el libro de Mateo hace referencia al cumplimiento de las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento y cuyo cumplimiento se hace real en Jesucristo. Por ejemplo, pues simplemente los invito a que tengan abierto Mateo, no es necesario que me sigan estos primeros versículos, pero sí para que lo vayamos teniendo como referencia. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Mateo 1:22 cierra la parte donde Mateo describe el nacimiento de Jesús y cómo fue pues su concepción. Luego también Mateo 2, 17, 18 y versículo 23 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto refiriéndose a cuando hubo pues la muerte de los niños por orden la matanza de los niños por orden de Roma. Y en el versículo 23 de esta misma parte dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Entonces, digamos que ahí también nos habla de otro versículo. Y ya como para cerrar esta idea, Mateo 3 del 1 al 3, cuando nos está hablando de Juan el Bautista, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, refiriéndose a Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y pues digamos que así constantemente el libro de Mateo nos va hablando de eh, referencias de la vida de Jesús que son cumplimiento de versículos o de profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Y si bien para nosotros este libro es una fuente histórica, se convierte también en una fuente doctrinal importante porque nos muestra el cumplimiento del Antiguo Testamento en la vida de Jesús y es una conexión poderosa entre lo que pasó en el Antiguo Testamento, entre lo que era sombra y reflejo de lo que había de venir, entre lo que eran figuras de lo que iba a ser la revelación de Cristo hacia el futuro. Pero así como en el libro de Mateo se nos revela Cristo como el cumplimiento de la promesa, también nos muestra mucho del carácter de Cristo y el llamado que hace Jesús a sus discípulos y que nos hace como hijos y como discípulos. Digamos que por eso el título del mensaje de hoy es mensaje para los discípulos de Jesús o mensaje de Jesús para sus discípulos. Y como les decía, nos habla muchas veces del llamado. Y en la Biblia, a través de todos sus personajes, vemos que el momento en el que Dios nos llama es diferente para cada persona y puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, acabo de darles un par de ejemplos. Dice, en muchos casos hay muchas personas que fueron llamadas y su ministerio fue revelado explícitamente desde que eran bebés o incluso desde antes de su nacimiento. El primer ejemplo que les traigo es el ejemplo de Sansón, que está en Jueces 13, versículos, bueno, en general el capítulo 13, pero voy a leer solamente los versículos del 2 al 5. Recuerden, en el contexto del libro de los jueces, el pueblo de Israel ya había tomado posesión de la tierra prometida y estaban como en un círculo vicioso que también lo predicamos anteriormente, que era, hacían lo malo delante de Dios, venía un pueblo enemigo,
los asolaba, los tomaba como, como tributarios, les cobraba impuestos, robaba sus cosechas, etcétera, y Dios levantaba ante esa necesidad un juez para que los rescatara, gobernara sobre ellos y ellos volvieran a tomar su rumbo y así constantemente. En uno de esos momentos en los que el pueblo de Israel había fallado y estaba siendo asolado, en este caso por los filisteos, fue levantado Sansón y dice en el versículo 2 de Jueces 13, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Acá no solamente le fue prometido un hijo a Manoa y a su esposa, sino que además les fue desde el principio en que fue dada la promesa cuál iba a ser el propósito y la misión, cómo debía vivir el niño, y pues más adelante hay unas instrucciones de parte de Dios para Manoa sobre cómo debía crearlo. Pero entonces en este caso Sansón fue llamado desde antes incluso de su misma concepción. Otro caso muy parecido que fue llamado desde antes de su nacimiento fue el caso de Juan el Bautista, que ahora leíamos un poco de eso, y es lo que está en Lucas capítulo 1, versículos 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién se le apareció? Dice el versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En este caso, a Zacarías no solamente le reveló que iba a ser un milagro para él, no solamente le prometió un hijo, sino que de una vez le reveló cuál era el propósito y le estaba haciendo un llamamiento directo a Juan el Bautista. Incluso dice acá que Juan el Bautista sería lleno, y más adelante pues en la Biblia lo relata, aunque no lo vamos a ver hoy, del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Qué nos dice eso? Pues aún los bebés pueden ser llenos del Espíritu Santo y ser revelado a propósito para la vida de ellos. Y acá en este versículo también les quiero revelar, o les quiero más que mostrar o contar mejor, cómo el Señor le reveló a Zacarías el propósito de Dios, que se conecta con un versículo que leímos antes, que es un cumplimiento de las promesas de Dios, porque dice que voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y acá le dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En una parte más adelante en la Biblia, los fariseos o los doctores de la ley decían, pero primero no tenía que venir Elías antes de que viniera el Salvador. Y es cuando decimos, venga, estuvo Juan el Bautista anunciando, si bien no era Elías físicamente, porque pues no iba a, o bien resucitar de los muertos, ser traído de su arrebatamiento, era uno con la figura de Elías que iba a anunciar este mensaje, y su propósito pues fue dado, incluso fue llamado desde que no había nacido todavía. Otro ejemplo, ya pasamos de los bebés que no habían nacido a un poco niños, adolescentes, jóvenes, que son llamados de parte de Dios. Y el siguiente ejemplo es Samuel, y si bien muchos dirán no, pero Dios le prometió a Ana, a Samuel, antes de su concepción, pero no le reveló a Ana cuál iba a ser el propósito de Samuel. Simplemente fue Ana la que dispuso y propuso en su corazón entregarlo al templo, pero a Samuel fue llamado no en primera de Samuel 1, sino hasta primera de Samuel 3. Cuando el joven Samuel, dice primera de Samuel 3, voy a empezar a leer desde el versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de
Elí. El título, de hecho, de esa parte es el llamamiento de Samuel y ahí todavía no le habían llamado. Él ya servía a Dios aún sin ser llamado a un ministerio específico, pero él servía delante de la presencia de Jehová, servía, ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba como durmiendo en el templo de Jehová, estaba descansando, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4, Jehová llamó a Samuel. ¿Lo llamó cuándo? Cuando dice el joven Samuel. Muchas de las edades de los personajes de la Biblia no aparecen explícitamente, muy pocas aparecen. Muchos dicen que probablemente tenía unos 12 años aproximadamente cuando fue llamado por Jehová. Y Jehová llamó a Samuel, versículo 4, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, porque Elí era la persona que él conocía, la figura de autoridad que él tenía referencia, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Por qué le pasaba esto a Samuel? La respuesta no la da el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Para que Dios nos llame, no siempre necesitamos estar con toda la palabra de Jehová revelada. Aún incluso en el servicio necesitamos tener todo revelado porque dice que el joven Samuel ministraba en el templo a Jehová, pero también nos dice que era un joven que no conocía aún a Jehová, no había tenido una relación con él, ni tampoco había sido revelada palabra de Jehová a su vida. Entonces él pensaba, lo más lógico para Samuel era pensar que era Elí, que era el sacerdote bajo el cual él estaba al cuidado y al servicio de él, lo estaba llamando. Entonces el versículo dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel fue llamado siendo un niño. Samuel trabajaba para Dios aún desde que era un niño. Y en ese estar con una persona que le podía decir quién era Dios, pudo recibir el llamado de parte de Dios. Porque si bien sabemos que Elí cometió no estorbó el pecado de sus hijos, Elí era un hombre que conocía a Dios y por eso fue un hombre capaz de decirle, Samuel, no te está llamando, no te estoy llamando yo, te está llamando Jehová. Y no, Elí no le dijo simplemente, estás loco, o estás cansado, o estás sonámbulo. Le dijo, te está llamando Jehová porque Elí sabía que Jehová podía hablarle a Samuel. Y ya saltándome el versículo 19, porque la predica no es sobre Samuel, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel fue llamado, creció y después de que creció ejerció su ministerio. Una vez pues fue quitado el sacerdocio de Elí y de su casa. También tenemos el ejemplo de David. David fue llamado, según los que estudian esto, dicen que podría tener entre unos 15, 16 años posiblemente, cuando fue llamado del pastoreo de las ovejas. Ustedes saben que Samuel, del que acabamos de hablar, después de que Saúl fue desechado, fue a buscar un rey para Israel y aunque David no pintaba como el futuro rey de Israel, Jehová le dijo, no mires su parecer, mira lo que hay en su corazón. Y en este caso no fue Dios directamente el que hizo un llamado audible a David, sino fue a través de Samuel que David fue llamado a servir. Otro joven, para poner un poquito más de edad, pues todas esas son edades que dicen los que estudian, porque en la Biblia no dice, fue Jeremías. Todos conocemos el versículo cuando en Jeremías uno dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy
niño. Y me dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que te envía, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Si bien en la traducción usan la palabra niño, muchos estudiosos dicen que posiblemente Jeremías estaba alrededor de los 20 años cuando llegó esta palabra o este llamamiento de parte de Dios para su vida. Nos puede llamar siendo bebés, siendo niños, siendo de pronto jóvenes un poco más grandes, pero también Dios hace llamados a personas que ya están en su edad adulta. Por ejemplo, Abraham fue llamado cuando ya estaba casado, dice Génesis 11:31, y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Es decir, Abraham ya estaba casado con Sara. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y en el capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice después más adelante que Abraham salió de Harán, que era donde se había quedado con su padre Taré y su esposa, y de ahí en adelante avanzó y siguió. Fue llamado ya en su edad adulto. Saulo de Tarso fue convertido después de que ya había sido estudiado, maestro, había sido educado en los pies de Gamaliel, ya había perseguido la iglesia un buen tiempo, posiblemente entre los 30 y los 40 años fue llamado Saulo. Los apóstoles todos tenían diferentes edades al momento en que Jesús los llamó. Otro ejemplo también que está en la Biblia es Josué al momento de conquistar la tierra prometida. Y cuando Josué ya pasó al otro lado del desierto, por poquito habían pasado 40 años y él tenía que tener mucho más que 40 años, quizás unos dicen que 50, que 60, no se sabe, porque él fue uno de los 12 espías que fue a ver la tierra de Canaán al principio y fue junto con Caleb los que dijeron, venga, la tierra es buena. Entonces, cuando ya Josué empezó como su ministerio fuertemente y su llamado, pues ya era un hombre también bastante adulto. Sin embargo, un dato curioso cuando estaba preparando esto es Josué servía a Moisés desde que era un niño, desde que era muy joven. Y eso dice en Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si bien Josué fue llamado hasta que tenía de pronto a ser un líder como importante o principal en Israel hasta muchos años después, Josué desde que era muy niño sabía lo que era andar con Moisés, sabía lo que era un liderazgo, sabía lo que era servir, porque él era un servidor de Moisés, porque al final Moisés era el hombre más importante, digamos que en la sociedad judía o en la sociedad de Israel en el desierto. Entonces, Josué desde muy pequeño tuvo un gran mentor que también le supo mostrar a Dios, porque Moisés era una persona, dice en este versículo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. No, yo creo que no en vano quedó finalmente agrupado el mismo versículo, que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo, es decir, él podía saber cuando Moisés iba a hablar con Jehová, cuando venía a hablar con Jehová, y quién quita que hasta fuera el primero al que Moisés le contaba, venga, me contaron esto, vamos a hacer esto. Josué fue entrenado aún desde niño, aunque su llamado fue mucho más adelante. Y Jehová llama a personas solteras, casadas y con hijos, dice a Noé, aunque Noé la edad lo llamó como en los primeros patriarcas vivían muchos años, no se sabe exactamente, pero dice en el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y luego de eso la tierra se corrompió, y en el versículo 13 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser de la tierra, hazte un arca de madera de goz. Es decir, Noé fue llamado cuando ya había recorrido una larga vida, cuando sus hijos, incluso sabemos por lo que nos narra Génesis, sus hijos ya también estaban casados, porque él entró, no entró con su esposa, con sus hijos, y cada hijo entró con su respectiva pareja. Entonces, Noé fue llamado también bastante adelante en el tiempo. Y para poner un ejemplo que no solamente nos llama cuando somos niños, sino muchas personas cuando entran después de cierta edad dicen, no, ya mi tiempo se cerró, ya lo que no hice no se hizo.
pues está Moisés, y en el caso de Moisés, sí, explícitamente la Biblia nos dice cuándo empezó su proceso como libertador de la tierra de Israel de Egipto, dice en Éxodo 7:7, y era Moisés de edad de, a ver, apuestas, de 80 años y Aarón de 83 años, cuando hablaron a Faraón y habló Jehová a Moisés y a Aarón. Tenían sus tiernos 80 añitos cuando empezaron el proceso de liberación de Israel, sus primeros 80 añitos, y le quedan todavía 40 en el desierto. Imagínense todo, la etapa más productiva de Moisés fue entre los 80 y los 120, que fue cuando obtuvo toda la revelación del mandato, del tabernáculo, de las leyes con las que se iba a regir el pueblo de Israel. En el desierto también lucharon contra varios pueblos, porque no fue que en el desierto no lucharon contra varios pueblos, subía montes, hacía oraciones, entonces pues la edad nunca será un impedimento para recibir la revelación de Dios o para hacer grandes proezas. Entonces ni porque sea un bebé que aún no ha nacido o está en sus primeros días, ni porque seas una persona que piensas que ya todo lo que se tenía que haber hecho fue hecho, Dios en cualquier momento nos puede estar llamando, y Dios llama a cada persona sin importar la edad, sin importar su profesión o su oficio o su estatus. Volviendo a Mateo, nosotros sabemos que Jesús, dentro de su grupo cercano, que eran los 12 apóstoles, y seguramente entre sus discípulos, que no eran solo los apóstoles, había muchas profesiones, por lo menos tenemos claridad de 6 o 7 profesiones de ellos. 4 de los apóstoles de Jesús eran pescadores: Juan y su hermano Jacobo, Andrés y su hermano Pedro. Teníamos un cobrador de impuestos, que en este caso es Mateo, que es el que estamos leyendo, cobrador de impuestos / publicano / una persona acomodada. Y también había una persona que decía Simón el Celote, que cuando nos habla de Celote tenemos dos opciones: o era un activista nacionalista judío, o no solamente era nacionalista, sino que era un cumplidor estricto de la ley, porque los celotes eran una facción aún más radical que los fariseos y saduceos en cuanto a la pureza y en la tradición de las leyes. Entonces acá simplemente me parecía curioso cómo, si bien todos eran judíos, los apóstoles de Jesús todos eran judíos, teníamos desde Mateo el publicano, que para los judíos publicano era pecado, que era casi sinónimo de pecador, eh, hasta un celote que estaba, digamos que en el otro extremo del espectro en cuanto a las prácticas y los rituales judíos. Digamos que sus discípulos fueron añadidos. Iba a hablar un poco más de esto, pero me voy a saltar acá una buena parte, porque quiero hacer énfasis en la conversión de Mateo, que ahora sí vamos a la Biblia, después de la primera parte del mensaje, en el que el Señor nos habla de cómo el Señor nos puede llamar en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier situación que tengamos. Entonces, Mateo capítulo 9, versículo 9, dice llamamiento de Mateo, para que me puedan hacer ahí como el seguimiento de la Biblia. Dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, porque había hecho algunos milagros antes, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo era un publicano. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, el pueblo de Israel o los judíos eran como una especie de protectorado o un reino que había sido anexionado al gran imperio romano. Por tanto, los judíos debían pagarle impuestos a Roma, pero Roma no cobraba los impuestos directamente de los judíos, sino que ellos hacían como una concesión. Entonces, habían unas personas, los publicanos en general, los que tenían el negocio, era un negocio en el que ellos le decían a Roma, yo me encargo de pagarte los impuestos, Roma, el impuesto por esta región son lo que sea, 1.000.000 de pesos, yo le pago a Roma el 1.000.000 de pesos y ya yo me encargo como pueda
de cobrar los impuestos a todas las demás personas. Entonces, como los publicanos obtenían su ganancia de cobrar impuestos que no estaban necesariamente escritos, ellos obviamente tenían que cobrar más impuestos de los que le pagaban a Roma porque ese era su negocio. Entonces, muchas veces ellos podían llegar a defraudar a la gente, cobrarle impuestos de más, hacer fraude con el erario o con los dineros, y no era solamente un único publicano, un único cobrador de impuestos, eran muchos publicanos, y por eso eran casi que un grupo especial y selecto de personas que ya se conocían como los publicanos, y muchas veces la Biblia los usa la palabra publicanos junto con pecadores. En otro dice como aún las rameras y los publicanos se aventajan en muchas cosas, porque para muchos judíos los publicanos eran como traidores, ¿sí? Porque habían sido conquistados, y tras de que habían sido conquistados, eran judíos que cobraban los impuestos a otros judíos para llevarle el dinero a Roma, y de ese dinero ellos se enriquecían. Pero Jesús no estaba mirando la profesión de Mateo, no estaba mirando lo que decían que seguramente debía ser Mateo, porque pues, ustedes saben que como seres humanos tendemos a generalizar. Entonces decía, Mateo era publicano, entonces por tanto era pecador. Entonces acá dice que a causa de la conversión de Mateo, Mateo tenía un círculo seguramente de personas alrededor al que él pertenecía, Jesús se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. Jesús usó la condición de publicano de Mateo para ganar almas, para llevar el mensaje, y fue duramente criticado. Entonces le dice, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús no estaba buscando personas que cumplieran estrictamente un ritual. Jesús estaba buscando traer salvación, y una palabra de salvación a aquellos que estaban enfermos, oprimidos, cansados, cargados, y venía a buscar a esos pecadores, a llamarlos al arrepentimiento para llevarlos a Cristo. Jesús usó a un publicano para acercarse a otros publicanos y llevar el mensaje del evangelio. En tu condición, en tu profesión, en tu contexto, en tu pasado, en tu vida, Dios usa todo lo que viviste, todas las personas que están a tu alrededor con las cuales anduviste, caminaste, recorriste quizás un camino, para que esas personas de alguna manera puedan ser llevadas a Dios, y que tú, como ya estás más cercano a ellos, les puedas mostrar esa salvación y llevar esa misericordia de Jesús a aquellos que la están necesitando. Jesús está buscando pecadores como nos buscó a nosotros para que dejen de ser pecadores. No está buscando simplemente personas que ya son santificadas para que sigan siendo santificadas, sino está buscando pecadores para que sean llevados. Está buscando gente enferma para que sea sanada, y esa es la misión que tenemos. De hecho, el mensaje con el cual inicia Jesús su evangelio es igual al que inicia Juan el Bautista. Dice Mateo 3:17 que el primer mensaje que dio Jesús fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siguiendo en el mismo capítulo de Mateo 9, ya yéndonos hasta el versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cómo predicaba Jesús el evangelio del reino? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús fue movido a misericordia. En Mateo 9, unos versículos atrás decía, misericordia quiero y no sacrificio, y Jesús mismo sintió en su corazón la misericordia cuando ve las multitudes y dijo, tengo multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y no porque no hubiera suficientes maestros de la ley, no porque no hubiera suficientes fariseos y levitas entre el pueblo, porque habían muchos, y decía incluso en la Biblia que los fariseos se movían, recorrían cielo y tierra para hacer un discípulo, y que antes lo hacían muchas más veces hijos del diablo que ellos mismos. Es decir, que no faltaban personas que estaban diciendo, en la ley dice esto o en la ley dice aquello. No faltaban los templos. Jesús enseñaba en las sinagogas donde asistían los judíos, las personas que creían ya en Dios de alguna manera, por decirlo así, y en esas sinagogas predicando vio gente enferma, en las sinagogas predicando vio gente con dolencias,
y vio multitudes que se acercaban a las sinagogas, y a pesar de que se acercaban a las sinagogas, a pesar de que se acercaban a escuchar el mensaje de Jesús, dijo, veo multitudes que están desamparadas, veo multitudes que simplemente están dispersas como una oveja sin pastor, y una oveja sin pastor es una oveja que anda por donde puede, tratando de sobrevivir con el pasto que puede, tratando de sobrevivir de la manera en la que su instinto animal y natural le permita sobrevivir, pero pues ya las ovejas para la época de Jesús y más aún para nuestra época con tantos años de domesticación, ya no podían subsistir por cuenta propia en la naturaleza. Entonces estas ovejas estaban por ahí picando y picando a ver cuántos si podían sobrevivir. Entonces al ver Jesús multitudes, tuvo compasión de ellas y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces acá uno piensa y el símil es gente con problemas en este mundo es lo que hay, gente con dolor en su corazón, gente con enfermedades, gente confundida, gente que no está bien alimentada, tanto físicamente como espiritualmente, gente que está en cautividad, gente que está atada espiritualmente de muchas maneras, es lo que hay. Entonces lo que dijo Jesús a sus discípulos inmediatamente fue, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es a partir de que Jesús le es revelada, por decirlo así, en su condición de pronto de siendo hombre y siendo el predicador, de la compasión que tenía que tener y de la cantidad de gente que tenía que visitar, que luego viene el capítulo 10 que dice elección de los 12 apóstoles. Jesús dijo, yo no puedo seguir predicando solo, era Jesús, y Jesús dijo, yo no puedo seguir predicando solo porque son tantas las personas que necesitan una respuesta que si ni Jesús mismo, aún estando vivo y presente, o sea, él no los nombró y los envió a predicar solo hasta después de que murió y resucitó, él los envió a sanar dolencias cuando él estaba presente con cada uno de ellos, porque eso es lo que nos dice Mateo capítulo 10, el título elección de los 12 apóstoles, y luego dice en el siguiente título, los que tienen la Biblia, misión de los 12 apóstoles. Y dice en el versículo 7 les dijo, Mateo 17, por eso les decía que tuvieran su Biblia ahí para simplemente ir barriendo los versículos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tal y como hacía Jesús les dijo, ustedes predican que el reino de los cielos se ha acercado y ustedes ¿qué tienen que hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Los apóstoles a este punto o los discípulos ya habían recibido milagros en algunas Biblias, en algunos evangelios. Este pasaje está después de que Jesús había sanado, por ejemplo, a la suegra de Pedro, había sanado a la mujer del flujo de sangre, había resucitado a la hija de Jairo, ya había hecho muchos milagros en este punto, de los discípulos ya habían visto de alguna manera la obra de Dios y seguramente, así como sanaba multitudes, seguramente sanó a muchas personas de su círculo cercano, los sanó a ellos de muchas maneras, probablemente que pues de pronto en la Biblia no están narrados. Entonces, ¿qué les dijo? Cuando ustedes prediquen el Evangelio, tienen que anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y tienen que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De hecho, Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, cuando él lee el rollo en el templo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros predicamos evangelio, no solamente estamos predicando salvación, que es lo más importante porque es el reino de Dios, nosotros tenemos que predicarle a las personas que hay unas buenas noticias que están en la tierra para cada uno de ellos, que hay sanidad para sus corazones quebrantados y afligidos y se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que están tristes, dolidas, hoy día que hay tantas personas deprimidas. Jesús nos envió a que nosotros fuéramos instrumentos para que ellos sean sanados en su corazón de toda dolencia emocional, de toda dolencia espiritual, a anunciar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad en los cautivos, a aquellas personas que están atadas, que no logran avanzar,
dice vista a los ciegos, aquellos que no ven más allá de su día a día, aquellos que no ven más allá de lo que les está aconteciendo y que las situaciones los atropellan día tras día. Les dice, usted de pronto está ciego y no está viendo sino su entorno caótico. Nos llama a traer luz y visión a aquellos que no pueden ver, nos llama a esas personas que están oprimidas, que están en angustia, que están atormentadas, muchas personas incluso por espíritus inmundos, personas que no pueden dormir, personas que no pueden tener una alimentación saludable, bien sea por exceso de comida, por defecto de comida, tienen ansiedades de todo tipo. El Señor nos llamó para que cuando anunciemos las buenas nuevas del reino, anunciemos y ejecutemos sanidad, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Nos llama a tener misericordia. Y Jesús fue movido a misericordia, tuvo compasión de la gente y a causa de la misericordia, que es una de las características más bonitas y más hermosas de Dios, fue movido a que otras personas recibieran eso hermoso que tiene Dios, que es darnos y traernos libertad. Como cristianos, nuestro mensaje principal no es predicar condenación, nosotros predicamos redención a un mundo que ya estaba condenado. Nosotros no tenemos que condenar al mundo. Jesús dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no estamos llamados a condenar al mundo, porque si no vino Jesús a condenar al mundo, que era limpio, santo, íntegro y que podía condenarlo, como en el símil cuando la mujer adúltera era el único que podía condenarlo. Jesús dijo, yo no vine a condenarlo, yo vine fue a salvarlo, a que dejara su condición de reo, de condenado, de pecador, de infractor de la ley, de todo lo malo, a que pasara una condición de sano, libre, gozoso, bendecido, si era ciego que pueda ver, si era sordo que pueda ir, si estaba oprimido que sea libre de la opresión, si estaba cautivo que sea libre de la cautividad, si estaba en cárcel que sea libre de la cárcel. Y esa fue la forma en la que Jesús manifestó que el reino de Dios había llegado. Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, manda a sus discípulos a Jesús y les pregunta en Mateo 11, manda que le digan, Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y responde Jesús en el versículo 4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El reino de los cielos se acerca cuando el evangelio de Dios llega con poder, llega con sanidad, llega con restauración, llega con algo tangible y visible, porque es la forma en la que todos siendo humanos carnales podemos ver la manifestación del poder de Dios. Vemos la manifestación del poder de Dios con familias restauradas, con hijos levantados, con vientres que dan a luz que no podían dar a luz. Vemos la bendición de Dios de muchas maneras, pero de alguna manera tenemos que tener, uno, compasión por aquellas personas que necesitan del evangelio. Dos, tratar de creer que como cristianos sí somos una respuesta a los, llamemos comillas, problemas de la gente, de alguna manera decir como somos una respuesta a la depresión, somos una respuesta a las ideas de suicidio, somos una respuesta a un divorcio, somos una respuesta a un intento de aborto, somos una respuesta a una persona que de pronto fue violada, somos una respuesta a un niño que no tiene padres, somos una respuesta a una persona que no conoce el amor de ninguna manera y no ha conocido el amor humano, mucho menos va a conocer el amor a Dios. Somos una respuesta de parte de Dios. Antes de hacer el llamado de los versículos que vimos, el versículo Mateo 10:1, que es el versículo final principal, y pues aunque ya vamos a acabar, es el versículo principal de la prédica, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, recuerden que en el 35, en el 38 del capítulo anterior dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pasa al versículo 10:1 y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Perdón que he sido como muy repetitivo con el toda enfermedad, toda dolencia. Dios
cuando nos llamó, bien sea que nos haya llamado de niños, adultos, jóvenes, viejos, en la profesión que seamos, somos impartidos de parte de Dios y tenemos autoridad para. Y ahí es la parte más difícil para nosotros, que es tener fe, para no solamente decirle a una persona, ven y congrégate o ven y se salva, sino ven que el Señor te va a salvar tanto de la condenación eterna, que quizás es lo más importante, pero te va a sanar en esta tierra, va a traer respuestas a tu vida, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer provisión, va a traer respuesta, va a traer limpieza a tu vida, limpieza a tu corazón, va a traer cosas muy bonitas y nosotros muchas veces, o de pronto yo, no ustedes, si la predicara para mí, nos quedamos en el Señor lo va a salvar, el Señor va a hacer algunas cosas, pero se nos olvida que nosotros vamos es con poder y no con palabras de humana sabiduría, como decía el apóstol Pablo, y Pablo lo sabía muy bien cuando fue a predicar a los griegos, dijo, "Ya me voy con filosofía a predicarle a filósofos, no tiene sentido, yo vengo, es con el poder de Dios, nosotros no podemos ir necesariamente o solamente con ciencia a un mundo que está lleno de datos e información de todo tipo, falsa y verdadera, sino de alguna manera tiene que haber algo más allá de los datos, algo más allá de la información histórica, algo más allá de un contexto, algo más allá de algo que puedo conocer y entender por lógica, porque así es como en ese más allá, en ese sentir algo especial de parte de Dios, en ese sentir que el Señor nos toca, en ese sentir ese algo bonito que la gente dice, es que yo cuando digo iglesias cristianas se siente algo tan bonito, tenemos que de alguna manera capitalizar ese algo bonito que la gente siente cuando va a las iglesias y decirle, esto es una pequeña muestra del poder de Dios y del gozo de Dios y de lo que tú puedes sentir y experimentar cuando realmente te comprometas y estés recibiendo el poder de parte de Dios. Y tenemos que capitalizar ese, se sienten las alabanzas o en las canciones que cantan algo tan bonito a decir, sentiste algo bonito, pero el Señor puede hacer mucho más, sentiste algo bonito, pero el Señor puede sanar tu corazón, sentiste algo bonito, pero el Señor puede hablar tu vida y darte dirección. Porque en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ya para cerrar el mensaje de hoy, Mateo 11:25, que está como muy relacionado con lo que venimos leyendo, si lo quiere leer ahí en su Biblia, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor vino para que los que están cansados puedan recibir descanso. Para los que están trabajados puedan soltar esa carga pesada que están andando, para que las almas, los corazones, la angustia, la ansiedad se vaya y podamos hallar descanso en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestra vida, en Jesús. De alguna manera el Señor nos va a traer un descanso y ese es el descanso que tenemos que llevarle a las personas. Vivimos en un mundo caótico y vivimos en una ciudad caótica y vivimos en una ciudad, en un mundo que nos exige todo el tiempo tantas cosas y vivimos en un ritmo, vivimos muchas veces en ritmos de vida supremamente acelerados. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nada mejor que cuando usted está cansado, encontrar ese momento en que usted, por fin logré descansar de este viaje tan largo o de esta espera tan larga, cuando uno se sienta después de estar parado yo no sé cuántas horas, cuando uno llega a su casa y con sueño y con cansancio, pero logra descansar, no, es súper frustrante cuando usted esté con sueño y cansado y está como tan alterado, como tan
acelerado todavía el día a día, que si usted esté cansado, llega y como que todavía está como con la adrenalina mil y no es capaz tampoco de descansar un momento y decir, relajo mi mente, relajo mis pensamientos, para un momento los problemas, para un momento las situaciones que me están angustiando, bien sean del pasado, bien sean del presente, bien sean del futuro, bien sea de lo que me pasó, de lo que me va a pasar. Saber que en el Señor encontramos descanso es absolutamente maravilloso. Yo creo que una de las cosas que más necesita el mundo hoy es descanso. Y no descanso de dormir, no descanso de vacaciones, no descanso de playa, no descanso de rumba, no, necesita un descanso real que te permita recargarte, que te permita renovarte, que te permita, aunque suene raro, conectarte con ti, conectarte con tu espíritu para que tu espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Necesitamos a esos momentos en los que estamos calmados. Estamos sobreestimulados todo el tiempo con los celulares, con las pantallas, con los televisores, con los bombardeos de N cantidad de cosas. eh, y a veces nuestra mente, nuestro corazón sobre todo necesita descanso. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Un evangelio en el que Jesús no nos está condenando, ya estábamos condenados. Eso no lo necesitaba hacer Jesús, ni lo necesitamos hacer nosotros. Nosotros necesitamos llamar a las personas al arrepentimiento, pero necesitamos llevarlas a la sanidad, necesitamos llevarlas al descanso, necesitamos llevarlas al reposo eh, que da el Señor. Necesitamos quitarles la carga ligera, la carga pesada, perdón, y ponerles el yugo, y ponerles no, porque no hay que ponerles nada. Y que las personas decidan que es mejor llevar el yugo de Jesús, que es fácil y ligero, y no el yugo que llevamos cargando por nuestras propias fuerzas, que a veces es tan absolutamente pesado y difícil de mover, y para cada persona es diferente. Pero el Señor nos dice, nosotros tenemos que llevar a las personas, a esas personas que están trabajadas y cargadas, a aquel que las puede hacer descansar. A todo aquel que tenga opresión en su alma, llevarlo a aquel que le puede traer descanso para su alma. Somos definitivamente, podemos ser llamados en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier edad, en cualquier situación, cualquiera sea nuestra profesión, cualquiera sea nuestro momento de vida. Y somos llamados a causa de la misericordia de Dios por esa mies que es mucha y que hay tan pocos obreros para recoger esa mies. Somos llamados porque las personas, hay tantas ovejas que ya son ovejas que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay tantas personas que han escuchado tanto de Dios, pero no tienen el descanso que Dios da. Y uno mismo, muchas veces una oveja ansiosa y angustiada, y se le olvida que una de las promesas más grandes de Jesús fue, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Somos llamados a causa de la misericordia de Dios, que envió a su Hijo a vernos y en su condición de hombre tuvo compasión y misericordia porque vio la condición humana en todo su dolor, en toda su debilidad, en toda su vulnerabilidad, porque como seres humanos somos vulnerables todo el tiempo, y nos llamó a anunciar el año agradable del Señor. Se nos olvida la enseñanza más básica, que es que evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Somos llamados para anunciarle a la gente buenas noticias. No somos llamados a anunciarle a la gente malas noticias. Somos llamados para anunciarle a aquel que puede darle descanso a sus vidas. Somos llamados para traer una respuesta a este mundo, a nuestro contexto. Mateo fue llamado para traer una respuesta al mundo de los publicanos, y aunque la Biblia no lo dice, seguramente Zaqueo, que era un jefe de publicanos, supo que había un Mateo publicano que seguía a Jesús, y cuando Jesús vino, dijo, hasta un árbol se subió para escuchar de Jesús. Somos usados en nuestro contexto, somos usados para tener una respuesta a las personas que están a nuestro alrededor. Somos llamados para sanar las vidas de la gente. Somos llamados a sanar corazones. Y no digo sanar que nosotros seamos los que sanemos, sino somos llamados a llevar a la gente al médico por excelencia, aquel que puede sanar sus vidas y sus corazones. Y las heridas físicas pueden sanar de tantas maneras, pero tan difícil que es sanar
una herida del corazón, una herida del alma, una herida en el espíritu. Somos llamados para que las personas sean libres, no porque hoy haya esclavitud como mecanismo humano, pero somos esclavos de tantas cosas, de pasiones, de personas, espiritual o almáticamente hablando, de nuestros propios deseos, de nuestros propios afanes, y estamos llamados para que otros puedan ser libres y vivir con libertad y escoger con libertad. Somos llamados para traer sanidad física también en la vida de las personas. Somos llamados porque hay muchas personas que andan como huérfanos, como si no tuvieran papá, y nosotros fuimos hechos hijos de Dios y a veces tenemos que recordarnos y recordarles a otros que no somos huérfanos, que tenemos un padre. No somos llamados, no llevamos un mensaje de condenación, llevamos un mensaje de esperanza a las personas. Vivimos en un mundo tan oscuro y con tanta desesperanza que llevar un mensaje de esperanza se puede volver revolucionario porque estamos llevando un mensaje de que sí hay solución para el mundo, de que todo puede ir mal, pero con Jesús todo puede ir mejor. Fuimos llamados a ser libres, sanados, restaurados, amados, revestidos, empoderados y victoriosos en Él. Fuimos llamados a tener descanso y paz en el Señor. Este es el mensaje que les quería compartir. Quería compartirles un mensaje de cómo el Señor nos llama a tener paz en nuestro corazón. Eh, y cómo el Señor nos dice, recuerden que yo soy el que los haré descansar. eh, y que esa es la palabra, de las palabras más bonitas que dice Jesús cuando nos dice, hijos, siervos, yo los haré descansar. Permítame hacer una oración por ustedes y por mí y aprovechar este momento que siento que el Señor ha hablado a varias personas. eh, y permítame hacer una oración, Señor Jesús, en esta noche te damos infinitas gracias, Jesús, porque tú, Señor, eres el descanso para nuestras vidas, Dios. Tú, Señor, eres el que trae descanso a nuestra mente, poderoso Dios. Cuando a veces sentimos que no podemos con nuestros propios pensamientos, Señor, tú dices, Señor, en tu palabra que los podemos llevar cautivos en obediencia a ti, Señor, y tú traes descanso a nuestra mente, Señor. Tú traes descanso a la ansiedad, Señor amado, que puede haber en nuestras mentes, Señor, pensando, Señor amado, qué será, qué pasará, qué podría ser, qué pudiera haber sido, Señor. Trae descanso, Señor, a la mente de tantas personas, Señor amado, que están agobiadas, Señor, en sus propios pensamientos, poderoso Dios, que no han podido tener descanso, Señor, aunque aún el sueño ha sido estorbado a causa, Señor, de los pensamientos recurrentes, Señor amado, que vienen a sus vidas, poderoso Dios. Tú prometiste descanso, Señor, para ellos, poderoso Dios. Señor, tú has prometido también descanso para aquel que tiene ese dolor en su corazón, poderoso Dios. Una herida, Señor, por una relación que pasó, una herida por un padre, por una madre, por un esposo, por una esposa, por un hijo, Señor, por un familiar, Señor amado, por un amigo, qué sé yo, poderoso Dios. Tú traes, Señor, descanso a esas personas que sienten dolor en su corazón, poderoso Dios, que su corazón, Señor, es dolido cuando ven tantas situaciones a su alrededor, cuando su corazón es tocado, poderoso Dios, por cosas que pasan dentro y fuera de la iglesia, poderoso Dios. Yo te pido que traigas sanidad a esos corazones, poderoso Dios. Tu Señor nos ungiste, Señor, y nos diste, Señor, nos impartiste la autoridad, poderoso Dios, para sanar toda dolencia, poderoso Dios. Yo te pido, Señor, que tantas dolencias, Señor amado, tantas heridas que en el corazón de muchos de los que están acá, poderoso Dios, hoy puedan ser sanadas por tu poderosa mano y puedan ser llenadas de bálsamo, Señor amado, de tu unción, poderoso Dios. Yo te pido, poderoso Dios, que sane, Señor, físicamente, Señor, a mis hermanos, poderoso Dios, a los que tienen enfermedades, Señor, dolencias, poderoso Dios, que seas tú, Señor, con tu mano sanadora, Señor, trayendo sanidad, Señor amado, física, Señor, a sus vidas, poderoso Dios. Oro, Señor amado, por los que aún, Señor, puedan estar cautivos, Señor amado. Tú ya les diste libertad y hoy proclamamos y anunciamos la libertad que fue dada a cada hijo. Anunciamos que toda persona que estaba en un lugar de cautividad por la sangre del Cordero, toda cárcel fue destruida y ahora tiene derecho a ser libre y andar por sendas de justicia y andar por el camino que es Cristo Jesús, andar por los verdes pastos que prometió Jesús en su evangelio, poderoso Dios.
sano, Señor amado, y corto toda atadura espiritual, poderoso Señor, en la vida de los que están acá, poderoso Dios. Señor amado, declaro sanidad, poderoso Dios de la gloria, y aún, Señor amado, declaro libertad, Señor, de fuerzas espirituales, Señor, del enemigo, poderoso Dios, de demonios, poderoso Dios de la gloria. Yo declaro, Señor amado, libertad, poderoso Dios, porque tú, Señor, nos diste la autoridad para que las declarar libertad y que las personas fueran hechas libres en ti, poderoso Dios. En esta hora, Señor, yo te pido por descanso, Señor, para las personas, Dios, que puedan descansar en su mente, en su corazón, Señor amado, en su cuerpo y en su espíritu, poderoso Dios. Que en el descanso del espíritu, Señor amado, en el silbido apacible, poderoso Dios, tú puedas hablar, Señor amado, en ese descanso, Señor, que solamente tú traes, poderoso Dios. Yo declaro, Señor amado, que tú soplas, Señor, especialmente en esta hora, poderoso Dios, que vienes como un viento, Señor, fresco, Señor, a refrescar, Señor amado, a aquellos que habían pasado por ese desierto seco y caluroso, inhóspito, poderoso Dios. Tú traes tu viento fresco, poderoso Dios, y renueva, Señor, las fuerzas, poderoso Dios, y lleva, Señor, a cada uno de mis hermanos a un lugar de descanso, Señor amado. Les muestra, Señor amado, que esa promesa que tú les diste sí se cumplirá, poderoso Dios. Les vuelves a traer esa esperanza en su corazón de que las buenas promesas que tú, Señor, le has dado a cada uno de ellos, sí se cumplirán, poderoso Dios. Déjales ver, muéstrales, Señor amado, aún de alguna manera especial, Dios, cómo esas promesas, Señor, que tú has hecho, sí se cumplirán y que ellos pueden descansar en ti, poderoso Dios, porque tú, Jesús, dijiste en tu palabra que fuéramos a ti si estábamos trabajados y cansados, Señor, que tú nos darías descanso, que tú nos harías descansar y tendríamos el verdadero descanso para nuestras vidas y para nuestros corazones, Señor. Yo te doy infinitas gracias por este tiempo, Señor amado, y creo que es tu misericordia y creo que es tu bondad y creo que es el amor tan hermoso y tan absoluto que tienes por cada uno de nosotros, el que nos llena en esta hora, Señor, y nos permite ir a descansar, Señor amado, en paz. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor.